Bueno, hoy traigo buenas noticias y es que ya me he dado cuenta de que cuando el micrófono está conectado aparece aquí abajo en el ordenador un icono de micrófono. Y entonces ya puedo saber con eso si el micrófono está conectado o no. Espero que no me vuelva a pasar lo que me pasa en otros vídeos de estar hablándole durante 2 horas a un micrófono que no está funcionando. Que bueno, es bastante absurdo, la verdad. Así que, en fin, hoy supongo que a este vídeo lo voy a poner de título algo del estoicismo o alguna movida así. Pero vamos a hablar de unas cuantas filosofías más, de estas filosofías post-aristotélicas, que algunas, pues bueno, ya he hablado en el vídeo de la ética, pero que conviene pues no pasarlas tan por encima, ¿no? Porque, bueno, si bien es cierto que este periodo es como una especie de cajón desastre, donde pues agrupamos un montón de escuelas que son muy diferentes entre sí, pues su importancia no es en absoluto menor para entender lo que va a venir ahora enseguida con la Edad Media y con ese imperio del cristianismo que ya sabemos que bebe directamente de Grecia y de Roma, ¿no? Así que bueno, entramos en la célebre etapa helenística, que, como ya sabéis, pues fue aquella donde la cultura griega se difundió por todo el área mediterránea, gracias, entre otras cosas, a las conquistas de Alejandro Magno, ¿no? Pero también a su mezcolanza y su influencia con otras culturas que acabaron provocando, pues también cambios inevitables en los cánones estéticos, políticos e intelectuales de los griegos. Y en lo que respecta a la filosofía, esta pues empieza a perder parte de ese carácter puramente académico y especulativo que había tenido y el avance o la difusión de su uso común pues hace que proliferen estas escuelas de las que vamos a hablar hoy, que tienen un carácter pues mucho más pragmático y mucho más sencillo, podríamos decir, ¿no? De hecho, pues bueno, cuando comparamos a los epicúreos, por ejemplo, o a los estoicos con Aristóteles, pues es que prácticamente a su lado se quedan reducidos a literatura de autoayuda, ¿no? Lo cual no nos indica que estas escuelas realmente sean pobres en contenido, como vamos a ver hoy, que no lo son, sino pues precisamente la dimensión incomparable de la que venimos con Platón y con Aristóteles, ¿no? Y con algunos presocráticos también como Anaxágoras, sin ir más lejos. Pero ahora bueno, la filosofía pues va a pasar a centrarse bastante más en la ética y en la política. ¿Y esto por qué? Pues fundamentalmente porque el pensamiento griego se ha desarrollado al mismo tiempo que se iban desintegrando las creencias religiosas más primitivas, ¿no? Así como todas las costumbres morales que se basaban en ellas. Por tanto, pues un poco para evitar caer en las garras de un nihilismo absoluto, pues la filosofía convierte su tema central, pues el planteamiento racional de cuestiones como el origen, el destino del hombre y especialmente, muy especialmente, la educación para conducir rectamente la vida. Y esto hace posible que durante el periodo helenístico del que vamos a hablar hoy, pues la filosofía evolucione al margen de su originario sentido teórico hacia una orientación práctica cuyo objetivo era enseñar el arte de vivir. De hecho, esta es la principal y gran diferencia con respecto a sus predecesores, que mientras que la prevalencia en lo teórico en Platón y Aristóteles era evidente, ahora lo práctico pasa totalmente al primer plano. Y se rompe esta subordinación socrática donde la virtud es y debe ser la ciencia, el conocimiento, ¿no? Y también con esta consideración de Aristóteles de la vida contemplativa como la más elevada. Así que bueno, pues lo que caracteriza a todas estas escuelas, que son muy diferentes entre sí, pero sí que es cierto que todas ellas tienen en común pues esta subordinación de la investigación especulativa, hipotética, a un fin práctico, ¿no? Considerado independiente de la propia investigación, a la cual se le niega per se el valor supremo que le concedían los filósofos del periodo clásico. Es decir, la investigación o la contemplación pues pierde su carácter de determinar el fin del hombre y de ser incluso ese fin en sí misma, ¿no? Y se tiene que poner al servicio de los verdaderos fines del hombre, como será pues tener una vida virtuosa, ¿no? Porque la virtud pues deja de ser concebida como ciencia o conocimiento
dejando paso a la convicción contraria, es decir, la virtud ya no es ciencia, sino precisamente la ciencia es virtud. Entonces el pensamiento debe servir para la vida y no al revés, no vivir para el pensamiento. Aún así, pues lo griego continúa siendo el elemento intelectual y cultural determinante, de manera que al difundirse después su pensamiento por medio de las conquistas del Imperio Romano, pues continuaron siendo considerados como los maestros del mundo conocido en aquel entonces. Y obviamente su influjo posterior pues es innegable, ya que el cristianismo pues toma directamente las nociones pitagóricas, como la identificación de lo uno como lo perfecto, y por supuesto pues platónicas, aristotélicas, pero también estoicas y neoplatónicas, evidentemente, como ya veremos. Pues la importancia que la metafísica neoplatónica, de la que hoy vamos a hablar también bastante. Vamos a hablar sobre todo de epicúreos, sí, pero sobre todo de estoicos y neoplatónicos, probablemente. Y pues la importancia de la metafísica neoplatónica en la fundamentación de lo que vamos a llamar cristianismo primitivo es absoluta, ¿no? Que debemos entender que las cosas no surgen de la nada, ¿no? Que cuando decimos que todo nuestro pensamiento pues, son notas a pie de página de los diálogos de Platón, nos estamos refiriendo también, por supuesto, a que si tu abuela va a misa los domingos, pues en gran medida es por la concepción, esa concepción del mundo inteligible, de la idea suprema del bien, que este señor nos legó y que luego los neoplatónicos transformaron ya en una cosmología o en una teología donde, pues eso, pues el mundo inteligible se pone al servicio de Dios, pero bueno, esto ya lo veremos, ¿no? Al final, pues eso, los primeros pensadores cristianos necesitaban proporcionar a la Iglesia una doctrina unitaria que articulase el conjunto de sus dogmas. Y pues qué mejor que recurrir a aquellos que habían realmente creado una ontología, una epistemología, pues la más desarrollada hasta ese momento, ¿no? Así que adaptan esas teorías y las ponen al servicio del cristianismo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, podemos hablar de que hay una clara helenización de los dogmas cristianos, al menos en su estructura externa, y antes de pasar a este momento, que será la Alta Edad Media, pues será imprescindible hablar de cómo las escuelas filosóficas fundadas por Platón y Aristóteles, recordemos la Academia y el Liceo, pues evolucionan en nuevas formas, de las cuales las dos con más éxito serán el Jardín de Epicuro y la Estoa de Zenón. Las cuales, pues bueno, mediante sus doctrinas y críticas mutuas, pues reflejaban de un modo bastante ilustrativo las necesidades intelectuales y morales de la época. Y en un primer momento estas cuatro escuelas, tanto la Academia como el Liceo, como el Jardín y la Estoa, conviven en Atenas, envueltas pues en la discusión constante, obviamente, sobre temas éticos, metafísicos y lógicos, y continuaron también su actividad durante el Imperio Romano. De hecho, durante el periodo romano es donde empieza precisamente a despuntar la necesidad de una síntesis de la doctrina helenística, la cual acaba siendo el sincretismo, que llamamos, que fue una rama estoica, realmente, comandada por Panecio y por Posidonio, que estructuran sus doctrinas recurriendo a postulados, pues principalmente de Heráclito, y de Platón y de Aristóteles, claro. Recordemos que dentro de los presocráticos, pues Heráclito, con el pantarrey la doctrina del eterno devenir, contra ese eterno devenir, contra el que no se puede oponer ninguna clase de contingencia, pues es una influencia esencial para los estoicos, ¿no? Así que bueno, pues hemos dicho que esta época se considera una especie de cajón desastre. Sí es cierto que hay cierto consenso en los temas a los que se dirigen estas escuelas, como la ética individual, la pregunta por la felicidad y las virtudes propias del sabio, o la valoración adecuada de los bienes terrenales. Entonces, pues estamos hablando, como ya hemos dicho, de la formulación de un arte de vivir que pueda conducirnos a la felicidad. Y oye, pues al final, ¿no debería ser esa la principal preocupación de la filosofía? Porque como ya hemos visto, pues para los griegos esta felicidad reside generalmente en la práctica de una virtud. Virtud que para Aristóteles se identificaba con la finalidad, para Platón era el conocimiento,
Y para los estoicos, pues pasará a ser algo mucho más práctico, pragmático, si es que la felicidad no es algo práctico, pero es un concepto muy ambiguo, ¿no? Pero para los estoicos la virtud pasará a ser la ataraxia, esa imperturbabilidad y ese carácter distintivos del sabio, que se entendía como la independencia total con respecto de lo necesario, es decir, del orden cósmico, o por lo menos de las emociones desencadenadas por los vaivenes de este devenir. De esta manera, pues el sabio debía fundamentar su libertad en la ausencia de afectación por las vicisitudes mundanas, encontrando el fundamento de su felicidad y de su sabiduría en sí mismo, lo cual a fin de cuentas pues supone un aislamiento interno y una indiferencia con respecto a cualquier objetivo exterior que, como ya hemos dicho, no está exento de grandes peligros, ¿no? Y es que en general, en estas tres escuelas, en las que ahora vamos a profundizar, pues la superación del mundo externo se convierte en la primera condición de la felicidad, ¿no? Pero esta superación pues no debe suponer un aislamiento real o físico del mundo, sino en dejar atrás las afecciones de un mundo sobre el que se entiende que no tenemos ninguna clase de poder ni control. Y dichas acometidas pues son, de modo concreto, los sentimientos y las pasiones que el mundo despierta en el hombre. Por tanto, la sabiduría llega a concebirse casi como un sinónimo de apatía, podríamos decir. Que por supuesto, pues esto tendrá diversos matices. En lo que refiere al escepticismo, por ejemplo, que es la primera de estas filosofías post-aristotélicas de la que vamos a hablar. Y el escepticismo es muy particular porque en él, pues bueno, pues se distingue entre la tesis filosófica por un lado y la actitud vital por otra. Y en el primer caso, la tesis filosófica escéptica es bastante problemática. Bueno, el escepticismo es una escuela que obviamente no se queda relegada a Grecia, pues ya hemos hablado de ella también con Kant, o sea que el escepticismo se alarga mucho en el tiempo, pero bueno, en este caso, en esta época concreta, pues su tesis filosófica pues supone que es bastante problemática en la medida en que afirma la imposibilidad de conocer la verdad, lo que resulta paradójico porque esta afirmación en sí misma ya de base es una que pretende ser verdadera, ¿no? Es como lo típico de decir, pues eso, si yo digo, no puedo saber que nada es verdad, ya, pero eso que estás diciendo, tú pretendes que sea una verdad, ¿no? Tú lo interpretas como una verdad. Entonces, ¿cómo puedo saber que es verdad, que nada es verdad? En fin, pues eso. Como hemos dicho, pues no es un problema el escepticismo que se quede relegado a la antigüedad, porque el propio Kant pues hubo de vérselas con él cuando Hobbes le despertó del sueño dogmático, racionalista, y le despertó precisamente con este escepticismo empirista, ¿no? Pero bueno, por muy atractivo que el escepticismo pueda ser, como vemos, siempre acaba cayendo en contradicción consigo mismo. Sin embargo, cuando nos referimos al escepticismo ya como actitud ante la vida, estamos hablando de otra cosa. Básicamente de la abstención de todo juicio que no sea afirmativo o negativo. Cosa que igualmente es sumamente problemática porque no parece posible una vida humana que sea conducida sin convicciones, ¿no? Que es a lo que se referiría esto. Entonces, esto básicamente pues, nos acaba conduciendo a un relativismo en el que la toma de conciencia de las distintas respuestas posibles para una misma cuestión pues acaba derivando en una pérdida absoluta de confianza en la verdad o incluso en nosotros mismos. Pero esto también tiene mucho que ver con la ataraxia que hemos mencionado, porque el escepticismo también persiguió a su modo este objetivo, solo que mientras otras escuelas lo hacían a través de la elaboración de una doctrina determinada, pues los escépticos precisamente consideran que la condición para alcanzar la felicidad estriba justamente en la negación de toda doctrina. Y su trabajo como escuela consiste entonces en la investigación crítica con el fin de relativizar y aporetizar cualquier posición teórica o práctica anterior, con el fin de abstenerse de todas ellas y alcanzar de esta forma pues esa ataraxia. Es decir, que mientras que los estoicos niegan las emociones y los epicúreos pues niegan la ambición, por ejemplo, pues los escépticos básicamente niegan el conocimiento, la virtud platónica por definición. Y no es raro entrever por qué de todas estas escuelas
la única que ha tratado de ser censurada ha sido la epicúrea, porque tanto el estoicismo como el escepticismo atacan a principios básicos y fundamentales de la moralidad humana y como tal pues pueden hacernos caer en una confusión que como mínimo es bastante útil para el sistema, ¿no? Es que para los escépticos, pues la serenidad del ánimo y la ausencia de inquietud solo puede llegar una vez que se ha rechazado cualquier teoría o norma práctica que se presente como verdadera. Por tanto, pues ellos habrían estado, por ejemplo, en las antípodas de Kant, en ese sentido, y ni hablemos ya de los racionalistas o incluso del propio Aristóteles. O sea, esto de los principios lógicos para explicar la realidad, pues nada de nada. O sea, los principios lógicos no existen para ellos y, de hecho, todo lo que yo no pueda ver o tocar con mis propios ojos no existe. Es decir, como el ejemplo que poníamos en Kant, yo si tiro una piedra y reviento un cristal, no puedo afirmar en ningún caso que el cristal se haya roto por mi acción, simplemente pues enumerar una serie de sucesos que han acontecido ante mis ojos, ¿no? Pero ni hablar de principios de causalidad ni de fumadas de este estilo, ¿no? O sea, no podemos tratar de articular la realidad en base a los principios que nos da nuestra razón, porque nuestra razón pues nos engaña también, ¿no? Y aunque parezca algo muy absurdo, sí que es cierto que antes de que nos lancemos aquí a criticar, el escepticismo ha representado a lo largo de la historia un contrapeso necesario a la autocomplacencia dogmática de los sistemas filosóficos que tenían una pretensión de verdad. O sea, sin ir más lejos, pues a él le tenemos que agradecer la obra de tal vez el mejor pensador de la historia, como ya hemos dicho, el señor Immanuel Kant. Entonces, pues bueno, el escepticismo aplicado, por supuesto en su justa medida, pues puede ser un buen impulso para la investigación y la autosuperación, y no conformarnos con cualquier fruto o con cualquier axioma o principio que salga del razonamiento, ¿no? Ni pensar que la razón puede explicarlo absolutamente todo, porque eso sería, como ya vimos, caer en el sueño racionalista, en el sueño de la Ilustración, que de hecho pues ha conducido a algunos de los sucesos entre el siglo XVIII y la actualidad más terribles que han acontecido, ¿no? Por lo menos en Occidente. O sea que el racionalismo es probablemente tan peligroso o más que el escepticismo cuando se lleva a su extremo. Y al final, el escepticismo tenemos que entender que es una corriente que va a aparecer de forma inevitable en cualquier momento de crisis. Pues también en Grecia pues podemos ver que su apogeo se debe a una época de fuertes y rápidos cambios políticos que fueron difíciles de asimilar por el pueblo. Es decir, con este incipiente desarrollo escéptico, además, vemos que la sofística que se dio en el siglo V a.C., pues finalmente adquiere un cuerpo de doctrina, ¿no? Con el que logra finalmente desestabilizar la ingenua confianza en la capacidad cognoscitiva del hombre. Por fin lo lograron Gorgias y compañía. Y Gorgias y Glaucón y Trasímaco y todos estos sofistas que aparecían en los diálogos de Platón, por fin encuentran en el escepticismo el cuerpo de su doctrina como tal, y encuentran una escuela verdadera, salvando ciertas distancias, porque los propios sofistas habrían dicho que no era necesaria una escuela, ¿no? De hecho, que la opinión de que la verdad no existe también es una opinión y no es como tal. Pero bueno, ya me entendéis, que podemos decir que el escepticismo realmente es una forma en que la sofística se encarna por fin en una escuela. Y bueno, pues eso, la intención de esta escuela, su intención moral, es independizarnos del mundo mediante la abstención del juicio. Por tanto, podemos decir que el escepticismo da forma a la duda sobre la posibilidad del conocimiento en sus dos vertientes, tanto la discursiva, o sea, tanto la sensible, ¿no?, el conocimiento meramente perceptivo, como la discursiva o la abstracta. Y una vez que destruye, lo que hace es destruir cada una de estas vertientes por separado, pues llega a la conclusión de que si por separado ninguna de ellas encuentra esa coherencia,
pues la fusión de ambas, como la que había propuesto Aristóteles, pues carece por completo de validez. Y aluden a uno de los sofistas más famosos, no a Gorgias en este caso, pero para discutir el valor del conocimiento sensible, pues los escépticos aludirán al célebre sofista Protágoras. Ya sabéis, este tío que defendía la opinión y que de hecho Platón en cierta medida toma su concepción de la opinión y la adapta a la teoría de las ideas, no es que la invalide, porque para Platón la opinión seguía teniendo cierta validez, ya que de la opinión, de la doxa, era de lo que se partía, ¿no? Partíamos de lo particular para hallar lo general, partíamos de la opinión para hallar el principio subyacente. Entonces Protágoras tuvo, pese a ser sofista, tuvo una importancia grande también en la doctrina platónica, pero bueno. Entonces, los escépticos aluden a Protágoras, señalan la enorme contingencia que rodea a todo lo perceptible, así como las diferencias de percepción entre distintos sujetos, de lo cual se deduce la imposibilidad para alcanzar un conocimiento sensible que sea merecedor de llamarse así. Y tampoco puede haber un criterio para jerarquizar las percepciones, como pretenden las categorías aristotélicas, ya que la influencia de impresiones fugaces y contradictorias se considera infinita, lo que hace que las opiniones pues sean siempre fruto del convencionalismo y que carezcan de cualquier otro fundamento que pueda llegar a caracterizarlas como verdades. Entonces, cualquier opinión puede ser contrapuesta o contradicha por su opuesta, sin que esa contraposición sea distinguible en ella la verdad de lo falso, ¿no? Como veis hasta ahora, pues no hay grandes diferencias con la sofística, salvo que, bueno, los escépticos sí que ya eran una escuela un poco respetable, por decirlo así, es decir, no hacían esto por dinero o por intereses privados o políticos, como se hicieron los sofistas, sino que lo hacían verdaderamente por convicción, ¿no? Entonces, bueno, donde realmente apreciamos el núcleo del pensamiento escéptico va a ser no en la refutación del conocimiento sensible, sino en la refutación de la ciencia. Y es que, pues bueno, con no poca agudeza, la verdad, resaltan las dificultades de la deducción silogística y del método que Aristóteles fundó en ella, ¿no? Porque si la validación de cualquier demostración depende exclusivamente de sus premisas, será necesaria también una demostración de dichas premisas. Y no nos vale que se nos diga que son axiomas provenientes de la intuición, porque ya hemos dicho que la propia intuición nos engaña. Entonces, claro, si es muy inteligente esta estrategia, porque si primero somos capaces de desacreditar la intuición y de desacreditar lo perceptivo, pues ya no nos vale que yéndonos al conocimiento teórico o científico se nos diga que hay una serie de axiomas que se basan en la intuición porque ya la hemos desacreditado. Entonces, como veis, pues el escepticismo es muy útil porque, por ejemplo, sin caer en él no podríamos refutar, por ejemplo, la existencia de Dios. Al menos este razonamiento aristotélico que nos lleva hasta él. Y esto en muchos otros casos. Así que, pues bueno, antes de criticarlos, pues habrá que reconocerles lo que les debemos a ellos. Ya que, en cierta medida, un cierto grado de escepticismo siempre es necesario en la vida. Ya que, de hecho, pues bueno, el escepticismo, creo que ya lo he dicho en otra ocasión, pero suele ser uno de los pensamientos más atractivos cuando comienzas a preguntarte cosas sobre el mundo. Aunque, por supuesto, pues es una postura que no es conveniente mantener, ni puede mantenerse, de hecho, ante cualquier contexto. Pero el hecho innegable es que si el razonamiento lógico partía siempre de premisas hipotéticas, pues este podría ser fácilmente tirado por tierra usando sus propias armas. Pues parece incluso absurdo proponer que la base del principio de causalidad tenga que ser una causa incausada. Es decir, lo del motor inmóvil que vimos, ¿no? Parece un poco absurdo que si nos estamos constantemente moviendo en la narrativa de que todo efecto viene de una causa, de pronto todo eso remita a una causa primera que no viene de ninguna causa. Es como saltarte las propias normas de tu teoría. Así, pues también como en la derivación silogística de un juicio particular de uno general, pues aquel se justificaría solo bajo la condición inicial de que éste sea verdadero, cosa que ya hemos dicho que desconocemos. En ese sentido, pues bueno, el escepticismo desmonta, entre comillas, todo el pensamiento lógico y las deducciones que se habían demostrado como necesarias para el conocimiento,
pero nos hunde de esta manera en un vacío metafísico que es también inaceptable. Incluso si seguimos este escepticismo con todas sus consecuencias, pues estaríamos incurriendo en ese gran pecado que Kant señaló de traicionar nuestra propia naturaleza como seres racionales. Esto es lo que harían los escépticos al practicar la epogé, es decir, la abstención del juicio. Y hay que plantearse si esta abstención no tendría tal vez algo que ver con el influjo de ciertas tradiciones o culturas orientales donde la figura del sabio pues es concebida a menudo como la de un sujeto impasible hasta el extremo. Y de hecho, pues en Grecia aún había reminiscencias de esta época prefilosófica donde la sabiduría no era de naturaleza discursiva y solo a partir de la palabra de los oráculos pues fue que comienza a haber un acceso a la verdad que supera al silencio. Por tanto, el escepticismo como problema epistemológico, tal y como lo entendemos en la modernidad, pues no es posible encontrarlo en la Grecia clásica, porque en ese momento es aún concebible como respeto por lo inefable y como una especie de signo de sabiduría, ¿no? Posteriormente ya, pues la rama escéptica aparece como esta escisión de la academia, es decir, de hecho sale de la escuela de Platón, porque si los sofistas son los principales culpables del auge escéptico, pues Platón tampoco está exento de cierta responsabilidad al haber afirmado con su doctrina, por ejemplo, con su doctrina de las ideas, que no es posible encontrar la verdad y la ciencia en el mundo sensible. Entonces, no podemos echar toda la carga del escepticismo sobre los sofistas, porque el propio Platón, es decir, el opositor de los sofistas, pues también tenía un buen grado de culpa. Así que bueno, pues los escépticos cogieron la definición platónica de ese mundo sensible, en realidad descartaron el mundo inteligible, lógicamente, porque no podíamos tener ninguna evidencia de que éste existiera, y además no servía a ningún fin práctico, que es lo que estamos buscando con estas filosofías. Y bueno, pues esto es lo que decía, por ejemplo, uno de los más famosos representantes de la escuela escéptica, como era Sexto Empírico. A ver, lo tengo por aquí. Los que buscan algo probablemente llegan a descubrirlo o declaran que no pueden descubrirlo y que es incomprensible o continúan buscándolo. Por ello, en las investigaciones filosóficas, unos han pretendido haber hallado la verdad, otros han declarado que no es posible alcanzarla y otros la buscan aún. Los llamados propiamente dogmáticos parecen haberla hallado, por ejemplo, Aristóteles, Epicuro, los estoicos y otros. Los que han probado que es imposible alcanzarla son Clitómaco, Carneades y otros académicos. Los que aún buscan son los escépticos. Por ello parece que hay tres filosofías principales: el dogmatismo, la academia y el escepticismo. Convendrá a otros tratar de las dos primeras. Por nuestra parte, trazaremos un esbozo de la orientación escéptica después de advertir que sobre ninguno de los puntos que tratamos tenemos la seguridad de que sea enteramente como afirmamos, sino que informamos históricamente sobre cada cuestión tal como nos parece por el momento. La orientación escéptica se llama cetética por su preocupación por buscar y examinar, eféctica por la disposición del escéptico después de la búsqueda, aporética porque duda de todo y lo investiga todo, como dicen algunos, o porque queda en suspenso entre la afirmación y la negación. Pirrónica, porque nos parece que Pirrón se entregó al escepticismo de un modo más completo y manifiesto que sus predecesores. Bueno, pues como tal, este es Sexto Empírico. Realmente él fue uno de los últimos escépticos y de los pocos que dejaron escritos, porque la mayoría obviamente pues se negaba a cualquier forma de sistematizar el pensamiento, aunque solo fuera para dejar mera constancia del mismo, ¿no? Así eran ellos. Sin embargo, pues bueno, los últimos escépticos, que por algo fueron los últimos, sí que llevan a cabo una serie de reformas en sus doctrinas y las abrieron a la consideración de ciertos criterios de verdad. Por ejemplo, en las nociones de probabilidad, verosimilitud o persuasión. También distinguen una amplia gama de modos dialécticos para justificar su indiferencia con respecto a los juicios. Entre ellos, encontramos, por ejemplo, el viejo argumento de la disparidad insuperable entre las opiniones de distintos filósofos, lo que parte de esa misma sensación subjetiva que podemos sentir cuando vemos a supuestos expertos en una misma materia pues opinar cosas radicalmente distintas. Y también contamos con la recurrencia de las causas explicativas que no conducen a ningún principio fundamental, el del subjetivismo irrebasable de las percepciones o esas famosas regresiones infinitas
a las que tantas veces nos conducían las demostraciones de otros filósofos. Recordamos que el dualismo de Platón pues era muy dado a provocar esto, ¿no? Entonces esta es una manera un poco burda que tuvieron los escépticos de sistematizar la duda con respecto a todo o de argumentar la falta de confianza en la verdad o en cualquier sistema filosófico. O sea, sistematizaron la negación de los sistemas. Por lo que, al poner en práctica este método, pues los escépticos claramente se estaban traicionando a sí mismos en realidad. Así que bueno, pues esto empírico, por ejemplo, señalaba los silogismos aristotélicos por conducir inevitablemente a un círculo vicioso, ya que por ejemplo, pues en la famosa deducción que vimos de la mortalidad de Sócrates, está este ejemplo que pone Aristóteles de su silogismo deductivo, si no me equivoco, pues partíamos de las premisas de que todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre. Por tanto, Sócrates es mortal, ¿no? Pues se advierte que la conclusión, en realidad, ya está contenida implícitamente en la primera premisa, ya que de lo contrario no podríamos sostenerla. De aquí, pues derivamos también los argumentos contra la noción de la causa aristotélica, ya que si la causa es una relación, pues no se puede decir que exista objetivamente. Además de que esta tampoco sabemos si es posterior, simultánea o anterior al efecto, con lo cual, pues dicha relación queda suprimida. Pero bueno, tal vez una de las mejores cosas que nos deja Sexto Empírico sea su beef o su crítica a los estoicos, y es que en esta pues él pone en duda la providencia divina, señalando la imposibilidad de la existencia de un Dios, tanto finito como infinito, pero es que además es probablemente uno de los primeros filósofos que apunta al problema del mal como gran argumento contra los teístas. Si bien, pues bueno, todo esto lo hacía un poco para defender su concepto de la filosofía como eterna búsqueda y nunca como posesión de la verdad. Cosa que por otra parte, en realidad, es absolutamente cierto, ya que la filosofía al fin y al cabo pues es una disciplina que siempre se va a hallar en la búsqueda constante de respuestas a preguntas, y en las raras ocasiones en las que encontramos alguna respuesta, pues esta pasa automáticamente ya a ser materia de otra disciplina que no es la filosofía, ¿no? Pasa a ser ya propiedad de la ciencia o de la técnica. Así que bueno, pues la concepción de la filosofía como una especie de persecución de fantasmas continua realmente es bastante precisa. Así que bueno, pues de esta manera, dejando constancia de la necesidad perpetua de un cierto grado de escepticismo, pero sin pasarnos, pues ahora vamos a ver a nuestro amigo Epicuro, la filosofía de los epicúreos, en cuya base, pues nuevamente nos encontramos también la instrumentalización del saber, así que en este sentido no cambia nada demasiado, pues el conocimiento debe siempre ir encaminado a la liberación del ser humano y conducirle a la realización de su felicidad. El conocimiento no lo queremos para nada más, tiene que ser algo puramente práctico. La búsqueda de la verdad pues solo tiene como objetivo la superación de ciertos prejuicios y creencias irracionales para acabar con toda la turbación que éstas nos puedan provocar. Y los dos objetivos con los que la filosofía epicúrea se propone acabar están bastante claros. Por un lado el miedo a los dioses y por otro lado el miedo a la muerte, que podríamos decir que eran los dos grandes males que desestabilizaban la felicidad, ¿no? Bueno, pues ya dijimos que esta filosofía tiene un carácter fuertemente hedonista, pero que a su vez basa los preceptos en la moderación, de tal manera que su hedonismo no se concibe como el placer por el placer, sino más bien reducir ese umbral de placer para aspirar a lograrlo más fácilmente, ya que para Epicuro el placer es el principio y el fin de toda vida feliz. Y esto en realidad puede considerarse cierto desde un punto de vista puramente empírico, porque si nos basamos en lo único de lo que podemos tener constancia, es decir, en nuestra percepción, pues el placer se nos aparece como el bien primero y natural del cual toma comienzo todo acto nuestro de elección o de repulsa, y al cual siempre retornamos a la hora de juzgar todo bien. Y en base a esto mismo, pues también evitamos ciertos placeres que sabemos que son dañinos, o asumimos ciertos dolores que son necesarios para volvernos más fuertes, ¿no?
Por tanto, pues bueno, la filosofía epicúrea en lo que se basa es en lograr el discernimiento necesario sobre qué placeres y dolores pues debemos procurarnos para llevar una vida satisfactoria. Y ya, pues bueno, en el sentido epistemológico, que es más en el que nos estamos centrando en este vídeo, porque os recuerdo que esta ética ya la he dado en el vídeo de la virtud griega, si no me equivoco, que se llama, de la ética de estos autores ya he hablado. O sea, estamos centrándonos un poco más en la parte epistemológica, pero bueno, es inevitable hablar de todo. Y bueno, de hecho en la ética ya hablé de la epistemología de los epicúreos, que dije que se acogen a las doctrinas de Demócrito, ¿no? Como no puede ser de otro modo, es decir, les gustaba el atomismo, a partir del cual, pues, explican la génesis de las sensaciones. Y una vez más, pues enfatizamos que toda la filosofía de Epicuro se va a basar en el principio de que la sensación es el único medio para conocer la realidad. Nuevamente, su doctrina pues no dista realmente mucho del escepticismo en este sentido. Y bueno, pues la sensación diríamos que se produce en el hombre por el flujo de los átomos que brotan de la superficie de las cosas y producen imágenes semejantes a los objetos que las producen. Una narrativa similar también a las sombras de la caverna platónica, aunque en este caso, pues con una base puramente mecanicista, podríamos decir. De las sensaciones, pues nacen las representaciones fantásticas de la imaginación, así como las creaciones análogas de la memoria, todas ellas origen del mal para los epicúreos. Las ideas que tenemos de los objetos son fruto de la prolepsis, es decir, una especie de anticipación memorística que se ha formado en nosotros debido a las repetidas percepciones de un mismo objeto. En este sentido, pues nos distanciaríamos de los escépticos y admitiríamos que sí podemos tener un conocimiento a priori de los objetos sin necesidad de, obviamente, esta cosa tan absurda de asumir que no tenemos un conocimiento al respecto de nada, ¿no? Sin embargo, el único conocimiento que admitirán los epicúreos pues es este, el de la prolepsis, sin que haya posibilidad de una forma sensible ni inteligible que sea inmanente a estas representaciones, ¿no? Y esta doctrina de la prolepsis de los epicúreos pues está estrechamente ligada a la teoría del lenguaje, pues basta ponerle un nombre a las cosas para recordarlas. Y de hecho, Epicuro, ahí donde le tenéis, pues es el primer autor que formula una teoría sobre el lenguaje, la cual sería desarrollada posteriormente en el siglo XVIII por nada más y nada menos que Rousseau. Y según esta teoría epicúrea, pues el lenguaje es un producto natural, ya que es la expresión sonora de sensaciones que experimentan los hombres en condiciones determinadas, ¿no? Su origen estaría, por tanto, en la physis y es algo que consideramos espontáneo, pero que con el tiempo va derivando en el nomos, es decir, en los usos sociales ya sistematizados de este lenguaje. En definitiva, pues de esto se desprende una doctrina también bastante escéptica, podríamos decir, en el que las palabras solo son la representación de emociones y como tal, pues lo sensible es subyacente y lo verdadero que hay en ellas, frente a todas las creaciones artificiosas que podríamos hacer ya combinando estas palabras, las cuales pues carecen por completo de consistencia. Entonces, esto es interesante, hacer una interpretación un poco derridiana de esto, que ya sabemos que nos gusta mucho, lo que diría Jacques Derrida. Todo lo referente en el lenguaje, pues hay que acabar recurriendo a él, ¿no? Y bueno, según él, según Derrida, pues diríamos que este origen natural, que supone Epicuro al lenguaje, no puede existir sin ya darse un previo principio de diferencia, ¿no? Y por tanto, como tal, esa voz pura, que es fácil asumir, que los antiguos asumían que era esto al final, que el lenguaje pues era una cosa pura y espontánea, pues en realidad es una expresión, o sea, no es una expresión inmediata como tal, porque incluso el grito más primigenio ya está inscrito en una red simbólica previa, ¿no? Y la relación entre la palabra y la cosa no podría entenderse como algo que esté asegurado, ya que la significación surge en ese juego de las diferencias y no en una referencia directa. Por tanto, pues bueno, lo que nuestro amigo Derrida seguramente nos diría es que la tesis de Epicuro sin duda es muy interesante, porque de hecho pues muestra ya un estatus casi material de las imágenes, que sí que sería comparable a las inscripciones sensibles,
pero por supuesto sigue pecando de un logocentrismo muy marcado y de asumir la autofundación de los signos. Para simplificar, pues Derrida diría que los signos realmente se fundan en base al diferencialismo, a las diferencias y los contrastes que establecemos con la significación que tienen para el otro, ¿no? Y no en que estos ya de por sí, para todos, se funden con un mismo significado, ¿no? La cuestión es que, bueno, pues a estas imágenes epicúreas, a estas prolepsis, se les atribuyen unas propiedades similares a las ideas platónicas, ya que en ellas pues no puede haber nunca presencia de error, ya que el error solo afectará a las construcciones ya artificiosas, a las opiniones que hagamos con estas prolepsis que nos sirven de base, ¿no? Lo que nos lleva a afirmar que son válidos los razonamientos inductivos que se basan en la analogía entre sensaciones repetidas, lo cual pues supone la principal diferencia con los escépticos. Y como ya vimos en el vídeo que os he dicho antes de la virtud griega, Epicuro asume el atomismo de Demócrito con la única finalidad real de eliminar el miedo a la muerte. Y es que él pues creía que la capacidad de la física mecanicista, la confianza que tenía en la física mecanicista residía únicamente en esto. Es decir, a él no le interesa dar una explicación cosmológica de la realidad, simplemente que la física pues, pueda ayudarnos para vivir nuestra vida con más serenidad, ¿no? Ya que, bueno, pues era lo que decíamos, que si la teoría atomista nos explica que nuestra alma está formada por una serie de partículas indivisibles que se dispersan cuando el cuerpo muere, pero que siguen formando parte del mundo, pues esto, a ojos de Epicuro, pues esto debería eliminar el miedo a la muerte por completo, ¿no? Porque le estamos dando una explicación tan mecanicista, podríamos decir, incluso aduciendo que seguimos, que nuestra existencia continúa, aun cuando no estén nuestras partículas unidas. Pero claro, aquí lo que hace Epicuro es asumir que esta opinión iba a valerle a todo el mundo para eliminar el miedo a la muerte. Es decir, en esta opinión concreta no había error, ¿no? Él mismo dice que las opiniones son erróneas per se, porque son conjuntos artificiosos de vocablos o de términos que por separado sí tienen validez, pero una vez los juntamos ya la pierden. Y sin embargo, él dice que él peca de asumir que su opinión concreta sobre la muerte y sobre la explicación mecanicista de la muerte sí debería valerle a todo el mundo, sí debería ser genérica, ¿no? Entonces, bueno, pues para él el movimiento de los átomos no se debe a la acción de ningún dios, ni a teleología de un tipo metafísico, sino que simplemente es algo que se asume como necesario y que no nos corresponde averiguar, porque esto no va a servir para mejorar nuestra vida. Recordemos que los atomistas tampoco se preocuparon en absoluto en formular un principio para el movimiento, simplemente decían que los átomos tenían un movimiento inherente a ellos y que no había ninguna fuerza que los impulsara, ¿no? Ni tenía por qué haberla. Entonces, pues bueno, pues la física de Epicuro, además, se propone eliminar cualquier posible causa sobrenatural en la explicación del mundo, liberando así a los seres humanos del miedo a lo desconocido y a ese supuesto poder de los dioses que podían manejar los hilos de nuestras vidas a su antojo. Y como esto solo lo puede lograr ese materialismo mecanicista de Demócrito y de Leucipo, pues Epicuro ya se decanta por esta opción para establecer su ontología. Y esto es lo que dice en su famosa carta a Meneceo. Ya recordemos que Epicuro, pues todo lo que nos ha llegado de su doctrina son cartas, ya que buena parte o la mayor parte de sus escritos fueron convenientemente destruidos, ya que por el motivo que sea, pues no interesaba, especialmente la parte ética, la que refiere al placer y a la moderación, pues obviamente no interesa mucho al sistema que haya una doctrina cuyo fundamento pues sea el placer, y que diga que la vida, que el fundamento de la vida o el objetivo de la vida debe ser el placer, aun cuando predique con la moderación. Es mucho más interesante para el sistema pues una tesis como la estoica, que te dice que tienes que aguantar lo que te echen como un hijo puta, o incluso como la escéptica, que te afirma que no hay nada a lo que te puedas aferrar como una verdad absoluta, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que decía sobre el destino Epicuro en su famosa carta a Meneceo.
En cuanto al destino, que algunos miran como un déspota, el sabio se ríe de él. Valdría más, en efecto, aceptar los relatos mitológicos sobre los dioses que hacerse esclavo de la fatalidad de los físicos, porque el mito deja la esperanza de que honrando a los dioses los haremos propicios, mientras que la fatalidad es inexorable. En cuanto al azar, el sabio no cree, como la mayoría, que sea un dios, porque un dios no puede obrar de un modo desordenado ni como una causa inconstante. No cree que el azar distribuya a los hombres el bien y el mal, en lo referente a la vida feliz, sino que sabe que él aporta los principios de los grandes bienes o de los grandes males. Considera que vale más mala suerte razonando bien que buena suerte razonando mal. Y lo mejor en las acciones es que la suerte dé el éxito a lo que ha sido bien calculado. Por consiguiente, medita estas cosas y las que son del mismo género, medítalas día y noche, tú solo y con un amigo semejante a ti. Así nunca sentirás inquietud ni en tus sueños ni en tus vigilias y vivirás entre los hombres como un dios. Porque el hombre que vive en medio de los bienes inmortales ya no tiene nada que se parezca a un mortal. Entonces Epicuro eliminaba a los dioses y, según él, su doctrina podía convertirnos realmente a nosotros mismos en nuestro propio dios, ¿no? Como ya hemos dicho, algo que no conviene demasiado al sistema. En general, o sea, no es que el sistema capitalista haya sido el que se ha encargado de eliminar esta doctrina, aunque obviamente hay un interés ahora en el estoicismo, que es con lo que vamos a pasar ahora, pero fue más bien durante la Edad Media y durante el auge del apogeo del cristianismo que se fueron eliminando todas las doctrinas epicúreas hasta el punto de que prácticamente no nos ha llegado nada de este señor, desgraciadamente. Pero bueno, esto sucedió con Aristóteles también y es algo pues muy común. Bueno, y ahora pues pasando con el estoicismo, ya hemos dicho un poco que lo que le caracteriza es que pues empieza entendiendo la superación del mundo en el hombre como indiferencia hacia todos los bienes terrenales y los honores, llevando hasta el extremo esta concepción griega de la autarquía del sabio, que ellos entendían como la ataraxia. Sin embargo, pues también se acabará apartando de ese naturalismo que era más propio de los cínicos para elaborar una respuesta más profunda que se apoyara en una especie de psicología de los impulsos que también bebe directamente de las teorías aristotélicas. Eso sí, acentuando la unidad y autonomía del alma individual frente a sus estados y actividades concretas. La personalidad entonces pues va a pasar a convertirse en un principio regulativo donde la capacidad conductora del alma no solo convierte los estímulos de los sentidos en percepciones, sino que transforma también las excitaciones emotivas en decisiones de la voluntad. Y esta aptitud de la conciencia, capaz de unificar los estados cambiantes de la psique, pues es nada más y nada menos que la razón. Las pasiones, por tanto, empiezan a ser concebidas como perturbaciones de esa razón a las cuales el sabio deberá negarse en redondo. Sin embargo, los estoicos pues no pasan por alto, o al menos no del todo, que estas pasiones son lo primero que uno no puede controlar y por tanto pues lo fundamental será la abstención de la respuesta a ellas, es decir, mantenerse pues firmemente agarrado a ese escollo que es la razón, o sea, aunque el oleaje esté abatiéndose sobre nuestro cuerpo desnudo ahí, ¿no? ¿Y cómo podremos diferenciar los mandatos de la razón de ciertas emociones? Esto es ya algo que los estoicos lamentablemente nunca llegan a precisarnos con claridad, pero el caso es que para ellos, pues bueno, vencer al mundo es vencernos a nosotros mismos, a nuestros propios impulsos internos y así dejar de depender del curso de los acontecimientos. De ahí que sean muchos quienes hoy en día reivindican su filosofía, algo que, bueno, pues ya hemos dicho que resulta muy conveniente para determinados intereses, aunque esto, pues, por supuesto, debe de ser mera coincidencia, ¿no? Casos que, bueno, mucha gente, pues, se ha dejado seducir, ya sea de forma espontánea o de forma orquestada, pues, por esta promesa de invencibilidad que otorgaría el no sucumbir a nuestros impulsos, cuando, pues, a mi parecer, la verdadera entereza sería entender que en la vida hay ciertos impulsos que es necesario seguir, porque al final nuestra trayectoria vital se basa también en el ensayo y el error, un poco, ¿no? Y que no hay que evitar el sufrimiento a toda costa, como realmente los estoicos, en su rama ética, están proponiendo, porque por mucho que digan que hay que aceptarlo, su aceptación reside precisamente en tratar de reducirlo a toda costa, en que en cuanto aparece el sufrimiento o una emoción negativa,
en lugar de dejarnos guiar por ella, pues tratemos de, vale, voy a aceptar esto, a ver si así se va, ¿no? A ver si así logro reprimirla. Pero bueno, siendo el alma humana, una parte de esta razón cósmica que según los estoicos nos gobierna, pues no puede consentir dentro de sí las exigencias instintivas de los sentidos. Por tanto, pues las exigencias de la naturaleza, que son idénticas a las de la razón, están siempre en constante antagonismo con las de nuestras emociones. Y de aquí se desprende un poco lo positivo de la ética estoica, que es esta búsqueda de la armonía con la naturaleza, de una ley de valor normativo que regule la parte sensible del hombre y también que nos haga entender pues que no somos tan importantes, ya que la naturaleza es siempre la fuerza cósmica creadora en este modo panteísta de concebir la realidad, es la finalidad del mundo, su logos, y según esta acepción, pues la moralidad humana radica única y exclusivamente en la sumisión plena a esta naturaleza y en la completa obediencia a lo eternamente necesario. Algo que, bueno, pues ya hemos dicho que también traicionaría un poco esa visión de la razón humana tan óptima que nos dio Kant, pero sí que es cierto que tiene su parte positiva en entender que nosotros pues tampoco somos nada, ¿no? Sin embargo, pues bueno, vamos a ver la parte epistemológica de los estoicos, que es realmente lo interesante, que seguramente mucha gente no tendrá ni idea, ¿no? De que los estoicos son al final una de las escuelas más prolongadas y más respetables en la historia de Grecia, y no lo son precisamente por haber hecho libros de autoayuda, porque ellos pues eso nos dejaron mucho más que una ética que ha sido prostituida y tergiversada por los intereses espurios de 4 coaches de TikTok a los que se les había acabado el dinero para farlopa. Y de hecho los principios, eso como ya hemos dicho, ontológicos y la revisión que ellos llevan a cabo de la lógica aristotélica los convierten en una escuela verdaderamente sumamente interesante y bueno, respetabilísima y súper importante, que mantiene vivos, de hecho, ciertos fundamentos que acabarán siendo esenciales para nuestra propia metafísica. Porque, pues eso, además de autoayuda barata, muchos estoicos se dedicaron en cuerpo y alma a desentrañar la realidad, por mucho que en esta época tal vez esto no fuera lo más popular, ¿no? Ya que veníamos del principio básico del escepticismo, de que frente a los engaños de las representaciones sensibles solo nos queda negar todo criterio de verdad, y los estoicos muy fácilmente podrían haber comprado esto, ya que en cierto modo era acorde a su ética, pero por el contrario decidieron, con gran valentía, pues refutar esta doctrina, ¿no? Y acogerse nuevamente a la idea socrática de que la virtud no es posible sin el conocimiento. También, por otro lado, pues recogen la tesis epicúrea de la percepción como un fenómeno puramente material, a partir de la cual pues, puede explicarse el origen de los conceptos generales. Así que sí que siguen defendiendo que el único origen posible de conocimiento es lo sensible y rechazando la teoría de las ideas o la doctrina aristotélica también del entendimiento agente, ¿no? Pero se oponen firmemente a los escépticos y suprimen el ámbito de la opinión. De hecho, con la osada afirmación que llevaron a cabo los estoicos de que los contenidos de las impresiones no varían en absoluto entre individuos. Es decir, los estoicos realmente van a fuego en contra del relativismo. Es decir, para ellos el alma solo posee un limitado conjunto de representaciones genéricas que son comunes a todos, tanto en la teoría como en la práctica. Entonces, dicho en otras palabras, pues para los estoicos existe algo así como una comunidad de las funciones psíquicas en base a la cual podemos establecer una verdad segura en las representaciones que no estarán sometidos en ningún caso a la subjetividad de la opinión. Cicerón incluso va más allá de esto y afirma que estas percepciones innatas forman parte de la razón que una divinidad ha puesto en nosotros. Como vemos, bueno, esto vamos a hablar luego de ello, pero en estos tiempos de crisis siempre se acaba dando un dualismo o una confrontación entre el escepticismo o incluso el nihilismo inicial que aparece con, de repente, la creencia en algo trascendental o en algo... Son dos cosas muy contrarias. Primero, dudar de todo y luego, por otro lado, no dudar de que... O sea, reducirlo todo a un objetivo único en el cual hay que confiar de forma indudable, ¿no?
Esto en todas las crisis aparece como dos corrientes que están todo el rato luchando entre sí. Así que bueno, pues los estoicos, como Cicerón, por ejemplo, entienden que el conocimiento de Dios es en el fondo la conciencia del hombre sobre su propio origen, lo cual vincula, en cierta medida, la teoría estoica con la platónica, dejando entreverse también aquí el germen de la moderna teoría racionalista, ¿no? Recordemos como los racionalistas, con Descartes, pero también más adelante con Wolff y con Leibniz, pues creían que toda la realidad era explicable en base a los principios lógicos, como eran los axiomas aristotélicos, sin necesidad de recurrir en absoluto a la experiencia, lo cual, pues ya sabemos que es lo que llamamos el sueño dogmático, ¿no? Es algo casi más extremo todavía que decir que solo la experiencia nos sirve para conocer. Y el origen de este racionalismo lo encontramos precisamente aquí, en lo que sería la reacción de los estoicos ante el escepticismo, que lo que decía pues era justo lo contrario, ¿no? Y los estoicos van a concluir que el criterio o distintivo propio del verdadero conocimiento solo puede ser la necesidad subjetiva con que la percepción se impone a la conciencia, o sea, la irrefutable evidencia que acompaña a toda forma de sensibilidad, constituyendo cada percepción pues algo así como una especie de átomo consciente dentro del mundo de las representaciones que posee las propiedades de independencia e inmutabilidad. Entonces, pues eso, cuando nos hallamos ante percepciones aparentemente contradictorias entre sí de los mismos objetos, el error no reside en las percepciones en sí mismas, sino en la opinión que nos hemos formado de esas percepciones, que ya es algo derivado que nosotros pues vamos supuestamente tergiversando por medio no de la razón, sino de la emoción, ¿no? Entonces, mientras que la relatividad que esgrimían los escépticos permitía pues desacreditar un poco la percepción, para los estoicos esta relatividad no tiene ninguna razón de ser. Por esta cuestión pues puede percibirse a los estoicos como una continuación casi de la escuela peripatética, es decir, los herederos principales de Aristóteles, de los cuales no vamos a hablar aquí. O sea, esto, bueno, aquí nos estamos centrando en el post-aristotelismo, que viene ya fuera de Aristóteles y fuera del Liceo, ¿no? Tampoco vamos a hablar de los cínicos, pero bueno, es que estamos centrándonos principalmente en epistemología aquí. Así que bueno, pues ya hemos dicho que los estoicos hacen realmente aportaciones muy importantes en este ámbito epistémico. Por ejemplo, pues desarrollan de forma muy pormenorizada las deducciones aristotélicas, y avanzan bastante. O sea, en lo que es la escuela peripatética, que es la heredera de Aristóteles, pues los estoicos la ayudan bastante a avanzar. Por ejemplo, pues oponiendo nuevas formas del juicio, como pueden ser las compuestas, frente a las simples o categóricas, y desarrollando, como ya hemos dicho, las deducciones de una forma muy detallada, las deducciones que se obtienen de esos juicios, trabajando pues en las problemáticas derivadas de sus cualidades, derivando también los principios lógicos de modos pues muy diversos. Es decir, ellos llevaron el desarrollo de la lógica aristotélica a unos puntos casi enfermizos. Y no obstante, aunque esto pudiera parecer pues innovaciones dignas de convertir a los estoicos en los autores casi de una nueva página en la filosofía, en realidad lo único que hacen es trabajar las teorías aristotélicas de un modo escolástico, que ya sabemos que esto es un término bastante peyorativo. Es decir, que se basan en estas teorías de una forma muy esquemática para pues acabar derivando en un porrón de fórmulas que están huecas y que carecen por completo de interés, ¿no? Y que todas ellas, o la mayoría de ellas, acaban conduciendo pues a meros sofismas retóricos que lo único que hacen es oscurecer la brillante silogística de Aristóteles. Esto es lo que suele suceder con los escolásticos, ¿no? Que aplican tan férreamente una doctrina filosófica que ya está plenamente desarrollada, que al final lo que obtienen pues es todo aquello que el filósofo original ya ha descartado, ¿no? Que son cosas que no tienen mayor interés. Por eso, como nos decía Kant, pues toda teoría filosófica hay que saber aplicarla, pero desarrollándola, ¿no? Y de hecho él nos decía que no debíamos bajo ningún concepto ceñirnos a su doctrina. Por eso no hay filósofos que puedan considerarse verdaderamente kantianos, porque sería traicionar un poco a lo que dijo el propio Kant.
Pero bueno, dentro de este desarrollo que ellos llevan a cabo de la silogística, pues sigue habiendo cosas que resaltar de los estoicos, como pues el establecimiento de las categorías de lo general y de lo real frente a lo pensado, que sería una dicotomía muy importante, y especialmente la consagración que ellos llevan a cabo de las categorías de un modo podríamos decir ontológico, es decir, como explicación metafísica de las formas generales de la realidad, ya que recordemos que en Aristóteles las categorías solo tenían un valor o puramente lingüístico al aplicar a proposiciones lógicas, y ahora por el contrario los estoicos pues ya hacen que esto adquiera ya un carácter más materialista, donde la sustancia es el ser, que no es en este caso la primera categoría, sino que carece de toda ella, de toda propiedad, y las fuerzas que actúan sobre el ser son algo así como materias que se le van adhiriendo, lo que altera su conexión entre las categorías del ser y las normas conceptuales que expresan la relación del pensar con el ser. Y en estas normas es donde se va a subrayar decisivamente la separación entre lo subjetivo y lo objetivo, esta separación que en realidad pues ya venía acentuándose bastante en el desarrollo del pensamiento griego. Ya que si asumimos que todos los objetos sobre los que versa el pensamiento son de carácter material, pues no hay más que reconocer que el contenido de la representación no puede ser material, ya que es algo que se deriva, ¿no? Es algo nuevo. Entonces será preciso hacer hincapié en la distinción entre el ser objetivo y el contenido de la conciencia, con lo que se plantea pues el problema para nada pequeño de cómo explicar la relación o correspondencia entre sujeto y objeto de conocimiento. Entonces, bueno, para que entendamos un poco bien todas estas categorías que viene a establecer el estoicismo, pues debe quedarnos claro que ontológicamente esta doctrina parte de la afirmación de que lo real siempre es el individuo concreto, lo universal, por tanto, solo existe en la mente, que trabaja sobre estos materiales facilitados por la sensibilidad. Tal vez esto puede ser considerado incluso un atisbo de la estructura trascendental que Kant nos va a mostrar que está dentro de nosotros, lo cual pues no es raro si pensamos que Kant, al igual que los estoicos, partían de esa explicación categorial de la razón pura que nos ofrece Aristóteles, ¿no? Entonces lo universal solo puede existir como concepto. Los conceptos generales vendrían a ser 4 y equivalen también a las categorías aristotélicas. Tenemos pues la sustancia, la cualidad, luego el modo de ser y el modo relativo. Las 4 se relacionan entre sí por el principio de causalidad, de tal forma pues que la siguiente implica y determina la anterior. Es decir, pues nada puede tener un modo de ser relativo si no tiene un modo de ser, no tendría este modo de ser si no tuviese cualidad, y no tendría cualidad si la cualidad no fuese un modo mismo de la sustancialidad, ¿no? Y como lo auténticamente real es lo individual, pues ello determina indefectiblemente a todo el contenido del ser. Y además, pues por su concepción de la razón cósmica, a los estoicos no les queda otra que aceptar el tradicional principio griego, según el cual lo semejante conoce a lo semejante, y por tanto identificar el logos individual o particular con el logos general. Y esto les lleva a formular esa aceptación del sabio como una decisión inmediata frente a lo verdadero. Y para ellos el intento de negación de lo necesario es lo que desvirtúa la realidad y puede llevar a juicios erróneos, mientras que mediante un asentimiento pleno, pues el espíritu siempre va a captar la realidad de las cosas. Por supuesto, pues ante esto no nos es difícil aducir la obvia subjetividad que este mismo asentimiento puede llevar implícita, ¿no? Es decir, no puede ser tan fácil como decir que debemos aceptar las cosas según nos vienen, porque realmente hay cosas que nos cuesta más aceptar que otras, y en esa misma aceptación que ellos proponen como la ataraxia, evidentemente hay una subjetividad que ellos en cierta medida no tienen en cuenta, ¿no? Ellos tratan la aceptación como si fuese algo objetivo cuando no lo es. Así que en esto yo creo que el punto se lo llevan más bien los escépticos, ya que la doctrina estoica no parece muy confiable en este sentido, ¿no? Al final ellos, pues los estoicos siempre se van a chocar con este problema. Es decir, si ellos explican el mundo en base a una razón cósmica, ¿por qué excluyen de dicha razón a todo lo contingente? Si estaría también dentro del todo, ¿no? Es decir, ¿por qué los impulsos de los sentidos no forman parte también de esta razón cósmica, al igual que en el sentido cosmológico universal lo pueden constituir pues las catástrofes naturales, por ejemplo?
y por qué se niegan a asumir que este asentimiento teorético es a menudo víctima de falsas representaciones. Como ya hemos dicho, porque el error reside básicamente en identificar el orden normativo con el orden real de las cosas y en establecer que la razón era al mismo tiempo lo que es y lo que debería ser. Cosa pues que ya hemos visto en unas cuantas ocasiones que es sencillamente imposible que lo que es y lo que debería ser coincida. Porque lo que debería ser no deja de ser una construcción subjetiva o mental, ¿no? Y a su vez, pues bueno, la metafísica de los estoicos también se verá marcada por la exigencia ética de derivar el contenido de la moral individual de un principio excesivamente genérico, ¿no? El cual, pues además, no puede ser comprendido como algo trascendente, porque recordemos que somos materialistas aquí, ¿no? O sea, los estoicos son puramente materialistas, lo que les hace agarrarse desesperadamente a esta idea de que el universo es un organismo que se autoimpulsa con arreglo a unos fines determinados. Esto obviamente que nos viene de Aristóteles y por supuesto del devenir de Heráclito, que como ya hemos dicho es súper importante para el estoicismo. O sea, la influencia de Heráclito en el estoicismo es brutal, se ve por todos lados, porque el universo pues se nos aparece en esta concepción como un organismo vital, unitario y singular. Recordemos que la singularidad, de hecho, universal, es un principio físico que se recurre mucho, ¿no? para explicar el origen del universo. Aunque en este caso, pues con los estoicos, esta visión toma la forma de ese panteísmo consciente, ¿no? Y ellos, con este panteísmo, esperaban superar la dualidad platónica entre lo sensible y lo suprasensible, neutralizando a su vez a Aristóteles, a la posición aristotélica entre necesidad y finalidad, es decir, entre materia y forma. Querían superar a Platón, pero sin tener que comprar, obviamente, la tesis aristotélica de que, pues eso, toda necesidad es inmanente a una finalidad, ¿no? Porque para ellos la única necesidad que es inmanente es la necesidad del universo, ¿no? El único orden que tenemos que comprar. Pero esto, pues, pretenden lograrlo mediante una simple equiparación de estos conceptos, pues que de ninguna manera va a hacer desaparecer la antítesis, ¿no? Pero aún así, pues bueno, ellos se lanzan a explicar el cosmos como la única divinidad y como la causa originaria, la razón y el sentido del universo y la materia y la forma, ¿no? En definitiva, pues el cosmos es absolutamente todo lo que existe sin considerar a nada como la creación o la derivación del mismo cosmos y por tanto la necesidad y la finalidad se equiparan y forman parte de la... O sea, la necesidad y la finalidad son un poco la psique universal, ¿no? A esta divinidad, que ellos denominaban como logos espermáticos, el cual desarrollaba su principio vital en los logoi espermatikoi, es decir, pues en las fuerzas productoras, ¿no? Para los nombres, los griegos andaban siempre muy finos, ¿eh? La cuestión, pues bueno, es que con esta idea los estoicos subordinan lo particular a la ley cósmica, que era su convicción más grande y más profunda, la cual adquiere el carácter de un nomos racional con arreglo al cual pues tienen que orientar su conducta todos los seres individuales. Y esto es lo que el gran Epicteto nos diría al respecto. ¿No sabes que tanto la enfermedad como la muerte deben sorprendernos haciendo algo? Ojalá que a mí me sorprenda cuando no me estuviera ocupando más que de mi albedrío, para que me sorprenda impasible, libre de impedimentos, incoercible. Quiero ser hallado ocupándome de eso para que pueda decir a la divinidad: ¿verdad que no transgredí tus mandatos? ¿Verdad que no transgredí tus mandatos? ¿Verdad que no usé para otra cosa los medios que me diste? ¿Verdad que tampoco obré de otro modo con las sensaciones? ¿Verdad que tampoco con las presunciones? ¿Verdad que nunca te hice reproches? Enfermé cuando quisiste, los demás también, pero yo de buen grado. Empobrecí cuando tú lo quisiste, pero contento. No ocupé cargos porque tú no quisiste. Nunca deseé magistratura. Ahora quieres que me vaya de la feria. Me voy y te doy todo mi agradecimiento porque me consideraste digno de participar en esa feria contigo y de ver tus obras y de comprender tu gobierno. Ojalá me sorprenda la muerte teniendo esto en el ánimo, escribiendo esto y leyendo esto. No olvidemos que Epicteto fue un esclavo
que acabaría siendo liberado y convirtiéndose en uno de los pensadores griegos más influyentes. Toda una historia de superación muy parecida a la de Yados, incluso. Pero bueno, pues esta es la ley definitiva que todo lo determina y que tanto para los estoicos como para nuestro gran amigo Heráclito es también la fuerza omnipotente que actúa como destino ineludible, produciendo cada fenómeno y cada acontecimiento en una sucesión invariable de causas y efectos. De ahí que los estoicos pues rechacen decididamente la noción de contingencia. Y además son los primeros en remarcar el carácter del devenir como un eterno retorno en el que todo se repite sin modificación alguna, lo que ya sabemos que para Nietzsche supondría el más terrible de los pensamientos y que incluso para muchos pues fue el motivo de su locura, ¿no? Para los estoicos, en cambio, esto supone no un motivo de desazón, sino identificar todo lo que ocurre como algo necesario e inevitable que contribuye al orden universal, siendo todos los males que nosotros sufrimos pues condiciones necesarias para el triunfo final del bien. Algo que también sigue o es análogo a las doctrinas de Heráclito de que nada puede existir sin estar en una tensión continua con su contrario. La justicia pues no tendría razón de ser si no existiera la injusticia, ya que aquella en realidad no es más que la liberación de esta. Evidentemente, pues al leer la doctrina estoica no podemos evitar ser asaltados por una pregunta, es decir, ¿existía acaso para ellos la libertad? Pues este concepto no parece compatible con su concepción determinista y fatalista de la vida, pero es que precisamente para ellos la libertad se halla en la aceptación del destino, en este amor fati que ellos cultivaron, que también se torna muy importante en Nietzsche, por razones obvias, si bien los estoicos promulgaban una aceptación pasiva, mientras que el filósofo alemán pues sí que vendría a ser ya una aceptación activa, ¿no? Que sí que trataría de cambiar el curso de los acontecimientos. Pero bueno, como ya hemos dicho muy a menudo, cuando leemos a Freud nos damos cuenta, la libertad es una propiedad paradójica que solo puede encontrarse en los límites. Y en este caso, pues los límites que imponen los estoicos eran precisamente los de identificar el comportamiento y la vida de cada uno con la necesidad del mundo. Pues al final no queda otra que reconocer nuestro principio personal de acción como parte inseparable del principio divino que lo produce todo. Y bueno, pues esto es así, esta filosofía estoica, que como podemos comprobar en nuestros tiempos, fue muy útil para atravesar ese momento de crisis en que estaba el mundo, en que se encontraba el mundo grecorromano. Y bueno, sin embargo, como ya hemos dicho, en los momentos de crisis lo que se suelen producir son dos corrientes contrapuestas y el estoicismo sería la antesala más bien de otra. Y de estas dos que ya hemos dicho antes, por un lado el auge del escepticismo, del que ya hemos hablado, y por otra parte un aumento del sentimiento o de la necesidad de algo trascendente, es decir, del sentimiento religioso. Esto sucede en todas las crisis, es así. Lo vimos con el declive de los jonios, lo veremos ahora con la caída del Imperio Romano y aparentemente pues también lo estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Y sobra decir que tener una visión sociohistórica de este fenómeno pues es bastante útil para comprender lo que está pasando y no apuntarte a la primera iglesia random que te muestre el algoritmo de Instagram. Así que pues bueno, si estás empezando a montarte paranoias en la cabeza sobre la existencia de Dios, pues que sepas que probablemente esto se deba más bien a tu ansia por escapar de la deriva nihilista en la que estamos sumergidos, agarrándote ahí a unos valores arbitrarios que te proporcionen una falsa sensación de seguridad. Entonces Dios se convierte en un clavo ardiendo, ¿no? Esto fue pues lo que sucedió también durante la decadencia del mundo clásico, donde este clima creciente de desorientación y sobre todo de aburrimiento, porque lo que caracteriza no tiene por qué ser una crisis. Es como lo que decían en el Club de la Lucha, ¿no? Nuestra guerra es una guerra espiritual. Es decir, no tiene por qué haber una crisis real, económica, que bueno, en esa estamos también, pero salvo, yo qué sé, salvo el problema de la vivienda, tampoco se puede decir que vivamos mucho peor de lo que vivieron nuestros padres o nuestros abuelos. De hecho, creo que nuestros abuelos, en términos económicos, estaban bastante peor que nosotros. Pero la crisis
más que económica o más que vital, es una crisis existencial o espiritual. Entonces, pues vemos cómo la desorientación y el aburrimiento producen un afán por experiencias más puras y elevadas de las que podría proporcionar el lujo y las pasiones. Entonces, aquí reside la ironía. O sea, seguro que conocéis, por ejemplo, pues el caso de algún famoso que lo tenía absolutamente todo y que, sin embargo, de pronto pues te aparece un día convertido en una suerte de predicador y afirmando que Dios lo había salvado. No sabemos muy bien de qué, porque si a él Dios lo ha salvado, ¿por qué cojones no salva a los niños de África que se mueren de hambre, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esto es algo que no es muy difícil de entender cuando comprendemos que la adoración y los ritos religiosos pues funcionan en nuestro cerebro de una forma similar a como lo hacen las drogas. Y claro, pues ¿qué es lo que pasa cuando ya te has colocado tanto que nada te hace efecto? Pues que necesitas algo más fuerte. No por nada, pues el último paso de reto para salir de las drogas es precisamente creer en Dios. Pero bueno, que cada uno, aquí no tenemos prejuicio ninguno y cada uno se droga con lo que quiere. Es lo que hay. Sí que es verdad que para que esto no nos suceda, yo con el tema de las drogas, pues recomiendo aplicar la moderación epicúrea. Es decir, pues bueno, unas rayitas los findes, pero sin pasarse, haciendo descansos de vez en cuando, pues porque si no cualquier día me veo rezándole a una figura de yeso y la verdad que eso me jodería bastante. Caso es que bueno, pues a los griegos y a los romanos de este entonces ya nada les colocaba y se abalanzan como locos a buscar una verdad supraterrenal. Sin obviar, y esto sí que es cierto, que en el Imperio Romano también confluyeron una serie de diferencias sociales por las cuales los pobres, como también está sucediendo ahora, no es tanto que se viviera mal, sino que las diferencias cada vez eran más marcadas. Y como los pobres se vieron completamente excluidos de los bienes terrenales, pues el imperio tuvo que proporcionarles la idea pues de un mundo mejor, que por supuesto no estaba aquí. Lo que sucede, ¿no? Aquí pues la vida padre se la pegan los ricos, como siempre, pero tú no te preocupes, que en el reino de Dios solo entras si eres pobre. Así que tú no te preocupes porque hay unos hijos de puta viviendo a cuerpo de rey gracias a ti, porque ellos van a ir al infierno, ¿no? Y tú vas a ir al cielo. Entonces, bueno, podemos decir que en esta época, al final lo que se despierta con el sentimiento religioso es lo que hemos dicho, es droga pura y dura. Entonces, esto lo dirige siempre un apasionado y hondo afán de felicidad que se traduce en esta apetencia hacia lo supraterrenal y un impulso religioso sin igual. Un estado espiritual que se manifiesta pues en la ansiosa acogida que encuentran en el mundo grecorromano ciertos cultos exóticos que les lleva pues a abrazar pues bueno, pues cualquier chorrada. No cualquier chorrada, porque bueno, no podemos decir que los cultos orientales fuesen una chorrada, pero era como que ellos estaban deseosos de religiones nuevas y de religiones que prometieran un poco cosas diferentes, ¿no? Cuando, igual como tú, igual algún día, pues te apetece más meterte speed que meterte M, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, pues ellos empiezan a abrazar esta mezcolanza de religiones, de doctrinas soteriológicas, la mayoría de ellas surgidas en Oriente, ya que, bueno, pues al no encontrar esperanza ni plenitud en la tierra, la visión del hombre se traslada al cielo, donde la búsqueda de salvación traspasa el mundo de los sentidos. En lo que Nietzsche, pues indudablemente calificaría como un patético ejercicio de platonismo, ya que de hecho, pues a esta época es la que se le va a conocer como la de los neoplatónicos. Es decir, ahora hemos pasado el estoicismo y estamos dando el neoplatonismo, que quede claro. Aquellos que, bueno, pues trasladan esa necesidad religiosa o las doctrinas de estas religiones que abrazaron, pues a la teoría de las ideas, encontrando en Dios pues una manifestación clara del mundo inteligible. Y de esta manera es como la razón y la investigación filosófica se ponen al servicio de las necesidades del momento, como sucede siempre en realidad, pero en este caso, pues, del sentimiento religioso más aparentemente irracional. Es por eso que decimos siempre lo del paso del mitos al logos. En realidad, el logos siempre está subordinado al mito. Incluso aunque el logos en ciertas ocasiones o en ciertas épocas esté subordinado a la razón, es porque la razón es nuestro mito o nuestra creencia particular en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues en el neoplatonismo se reconocen dos problemas principales a resolver
Perdón, se reconocen dos problemas principales a resolver por la filosofía, ¿no? En primer lugar, pues el problema religioso, que se pregunta por el destino del alma y los medios para devolverla a su estado primitivo o originario, es decir, ese momento platónico donde estaba en el mundo de las ideas y podía contemplar la verdad. Y en segundo lugar, pues el problema filosófico, que siempre va a estar presente, que sigue preguntándose por la estructura y la explicación racional de esta realidad. Entonces los neoplatónicos tienen la ardua tarea por delante de conciliar ambas cuestiones, aunque en sus manos se halla la mejor herramienta posible, que no es nada más y nada menos que este Dios, que todo lo puede, ¿no? Y bueno, pues de este fundamento antropológico con que explicaron la realidad, viene también nuestra forma de verla, ya que no hay que olvidar que estos neoplatónicos pues fueron los artífices, en buena medida, de que el cristianismo se popularizase y se convirtiera en una prolongación de las doctrinas platónicas, ya que pues todos los cultos que se pusieron de moda en aquella época tuvieron en común esta desvalorización de la vida terrenal a la que concebían como inferior debido a estar sujeta siempre a los mandatos del cuerpo y de las pasiones. Concepción que ya vimos cómo nace con los pitagóricos, se traslada a Platón y sigue viviendo hasta nuestros días, donde pues mucha gente considera que hay algo más allá de lo material, que es lo que verdaderamente le da sentido a la vida. De hecho, pues bueno, podemos decir que el dualismo antropológico ha dominado buena parte de nuestra historia. Y sin embargo aquí, todas estas ideas también, todas estas filosofías, tienen en común que intentan superar ese dualismo, es decir, que intentan, porque al final el dualismo produce tantas problemáticas, aquí intentarán superar el dualismo esgrimiendo, ¿vale?, el principio de Dios como el originador, no de este dualismo, sino que Dios origina el mundo inteligible y el mundo inteligible origina el sensible, ¿no? Como una escala, pero bueno, esto lo vamos a ir viendo, ¿no? En los diálogos platónicos, donde se nos narraban los viajes del alma desde su caída del mundo de las ideas, pues introducen una especie de topografía religiosa donde los lugares físicos del universo se dividen entre lo sagrado y lo profano. No olvidemos que el cristianismo, hasta hace relativamente poco, pues asumía que el paraíso se encontraba físicamente ahí arriba. Es decir, no era un lugar mental o no era un lugar inmaterial. Hasta que, obviamente, pues la observación científica demostró que esto no era así y, por tanto, pues tuvieron que plantear en que en realidad el paraíso era una especie de estado trascendente que no existía como tal en lo corpóreo, que en este caso ya sí que se parece mucho más al mundo inteligible de Platón. Pero como siempre, pues vemos que el gran drama de los teólogos es estar condenados continuamente a hacer malabares para justificar sus credos ante el implacable tribunal de la ciencia, ¿no? El caso es que, bueno, durante el periodo neoplatónico, pues esta topografía religiosa se volvió invasora hasta el punto de que el mito reabsorbió dentro de sí cosas que supuestamente pertenecían al logos, o al menos a la explicación cosmológica del mundo. E imitando, como hemos dicho, a la famosa escalera socrática, pues las realidades físicas pasan a ordenarse en una serie de valores graduales, ascendentes o descendentes. El objetivo de la vida será únicamente purificar el alma e ir ascendiendo esta escalera, donde la religión es la única compañía necesaria y todo para alcanzar la unión final con la divinidad. La dualidad entre lo espiritual y lo material pues adquiere entonces una importancia esencial, siendo este ascenso únicamente una forma de librarse de la prisión corpórea. Más allá de la obvia influencia de Sócrates y de Platón en todo esto, el que primero establece la idea de la unión con Dios como objetivo último de la vida fue Filón de Alejandría, que como tal se lo considera el primer neoplatónico. Él es quien introduce el concepto de mediación, convirtiendo a las ideas platónicas en herramientas para comunicarse con la divinidad. Y de hecho aquí, pues estas ideas comienza a llamárselas con el nombre de ángeles por influencia del judaísmo. Entonces vemos cómo intentamos tirar la dualidad platónica, pues eso, generando nuevos niveles de realidad, ¿no? Lo cual, pues bueno, nos revela que las ideas ya son entidades separadas e independientes de la realidad. O sea, ya no son esas entidades separadas e independientes de la realidad
como afirmaba Platón, sino simplemente un nexo que Dios establece con esta realidad por medio de sus propios pensamientos. Entre otras cosas porque Dios no puede estar en contacto directo con la realidad, porque la realidad es indigna de Dios, ¿no? Entonces, pues el Logos adquiere la única y la sagrada función de comunicarnos con Dios. Lo que se nos aparece como un intento, ya hemos dicho, de superar este dualismo e introducir el concepto de espíritu como principio creador y autónomo, el cual pues pasará a ser el fundamento de toda la metafísica neoplatónica. Las ideas ya no son, por tanto, los paradigmas incorpóreos del mundo de la experiencia, sino que constituyen los arquetipos o las categorías del lenguaje de Dios. Entonces podemos decir que el Logos se degenera un poco, pero pasa a constituir algo así como el Espíritu Santo, ¿no? Una suerte de segunda divinidad a la cual pues sí nos es posible acceder, a diferencia del Dios Padre que permanece siempre oculto, lo que genera una distinción entre la trascendencia y la inmanencia de Dios como potencias claramente diferenciadas, que aún así permanecen unidas en una construcción conceptual que Filón presenta con diversas fórmulas, tanto metafísicas como alegóricas. Y bueno, pues también hay que mencionar que pese a la nomenclatura de neoplatonismo, también es muy relevante en este momento la corriente neopitagórica, ya que en ella, pues, o sea, en las prácticas ascéticas de los pitagóricos, pues se encuentran unas ideas acordes a esta purificación del alma y de la liberación de lo corpóreo. Recordemos pues, que los pitagóricos eran, aparte del tema de las matemáticas, era una especie de secta con unos preceptos bastante rígidos, como el voto de silencio o la prohibición de comer habas, que esto no se sabe muy bien por qué, pero yo me imagino que, hombre, pues que no es lo más apropiado del mundo el estar en un voto de silencio que se interrumpe constantemente por unos cuescos terribles de todos los que comían habas, ¿no? Entonces dijeron, pues no comáis habas, ¿no? Yo imagino que es por esto. Hay otros que decían que, o sea, la interpretación más popular es que las habas estaban relacionadas con el mundo de los muertos. Yo creo que no. Yo creo que era porque era imposible estar comiendo habas y estar todos ahí metidos haciendo voto de silencio, porque claro, pues se empezaban a escuchar cosas por aquí, ¿no? Bueno, sin más. Pero bueno, la tesis de que las ideas, o sea, también con los pitagóricos comparten pues la tesis de que las ideas se derivan de un principio divino que es muy similar al uno primigenio, que de hecho la importancia del uno vamos a ver que en los neoplatónicos es esencial y por esto tienen también ese vínculo con Pitágoras. Y el primer neoplatónico considerado como tal que recoge esta doctrina del uno fue Plotino. Claro, obviamente, llamándose así, pues no iba a ser neo-aristotélico, ¿no? Entonces Plotino pues, era un tío que tenía mucho mundo, ya que de hecho nació en Egipto, luego recorrió todo el imperio persa en una expedición con el emperador Gordiano, y finalmente acabaría afincándose en Roma, donde funda su escuela, la cual tuvo mucho éxito entre los aristócratas y los senadores romanos. Y entre sus discípulos, pues encontramos, entre otros, pues a Porfirio, por ejemplo, o incluso a Simplicio y a Boecio, que también entran dentro del mundo de los neoplatónicos. Boecio, obviamente todos hemos oído hablar de él, ¿no? Yo recomiendo un libro que tengo ahí, muy famoso, que es La consolación de la filosofía, de Boecio. Es una obra maravillosa, donde, pues bueno, el autor nos narra los hechos reales cuando él estaba esperando a ser ejecutado y se refugia pues en la idea de Dios como fuente de todo conocimiento y realmente, o sea, esta obra es imprescindible, es uno de los mayores ejemplos literarios de la época y una obra que también aparece muy referenciada en La conjura de los necios de John Kennedy Toole, porque es el libro favorito del protagonista, que es el gordo que vive con su madre y de quien, o sea, aparentemente el cómico Ignatius tomó su nombre. Así que fijaos cómo se relaciona todo y de una obra magna del siglo V, pues rápidamente llegamos a la actualidad, así en 2 patadas, ¿no? Pero bueno, sin más, que leáis La consolación de la filosofía y pues así tal vez entenderéis por qué estoy tan enfermo. Y si no habéis leído La conjura de los necios, pues también, que es desternillante. Caso es que, bueno, perdón,
volviendo con Plotino. A Plotino le debemos la sistematización verdadera de los elementos que conformarían la metafísica neoplatónica, haciendo una fusión de todos los elementos anteriores de estoicismo, aristotelismo, pitagorismo y, hombre, y por supuesto platonismo, ¿no? Si no, no serían neoplatónicos. Entonces, pues esto resulta en la construcción de un esquema racional verdaderamente muy ambicioso que pretende superar toda la filosofía anterior y conciliar la explicación metafísica de la realidad con la necesidad religiosa y mística de la época, ya que aún pues la ontología tendrá que resolver la contradicción entre estas dos representaciones, ya que por un lado, pues la religión nos dibuja un mundo construido en base a una jerarquía de valores muy rígida por los que se puede ascender o descender, mientras que si nos vamos a la representación racionalista, pues ya está aboga por un abanico de realidades de un valor aparentemente similar, todas ellas accesibles por medio de la razón. Entonces el gran problema a resolver aquí no es más que la pregunta por el sentido de la vida. Es decir, si vamos a subordinar todo ese abanico de posibilidades a una rígida escala de carácter necesario, ¿cómo puede el hombre seguir encontrando un significado? Es decir, el sistema que van a elaborar para responder a esta pregunta transforma ambas concepciones en una solución cuya relevancia pues, fue enorme, como ya hemos dicho, tanto para el pensamiento medieval como para el que vendría posteriormente. Pues si entendemos esto de que las ideas son el lenguaje de Dios, nos damos cuenta de que a Dios ya lo estamos situando un escalón por encima, incluso de lo suprasensible, en un mundo que ya podríamos denominar como ultracósmico, ¿no? Esta barbaridad inimaginable que Plotino la sitúa sencillamente bajo el nombre de lo uno, estableciendo pues unos niveles bastante similares a los de los pitagóricos para derivar las ideas que saldrían de ese uno y de estas ideas derivar el mundo material. Entonces, pues bueno, ningún predicado ni categoría puede aplicarse sobre este uno, pese a lo cual esto no solo no nos soluciona realmente los problemas que surgían del dualismo platónico, sino que es que de hecho los acentúa. Pues nuevamente se nos aparece la incógnita de cómo puede un único fundamento dar lugar a la enorme diversidad de ideas que articulan este mundo y a su vez de cómo estas ideas pues pueden participar de él en mayor o menor medida si este no es divisible ni está compuesto de distintas partes. Entonces vuelve a aparecer el problema de la participación, el problema del conocimiento, etc. Plotino lo que hace es recurrir a la doctrina del nous, derivada originalmente de Anaxágoras, para explicar la concepción del mundo sensible como un orden que se realiza inevitablemente en el espacio y en la materia, pero cuyo origen es divino. Como este principio pues debe ser un orden intelectual fijo que contenga las relaciones y armonías que percibimos en nuestro mundo, pues el nous debe encarnar la hipóstasis del mundo, ¿no? Es decir, una ciencia que debe afirmarse como anterior al mundo sensible, como su absoluta estructura trascendental, ya que las combinaciones racionales que encontramos en nuestra realidad no pueden ser fruto del azar. Y bueno, el nous, cuando nos referimos al nous, no sé si lo digo, el nous es la mente. Creo que significa mente en griego, ¿vale? O sea, que lo que articula la realidad es una estructura trascendental mental. Nuevamente, muy kantiano todo, ¿no? Y de algún modo, que escapa a nuestra comprensión, pues esta estructura trascendental que conforma el logos es una expresión de este Dios único e indivisible, y de esta forma se explica la diversidad que surge a partir del uno y al mismo tiempo la materialidad como obra de esta divinidad que no va a entrar nunca en nexo directo con ella o en contacto con ella, ya que sus propiedades son contrarias. Con esto pues pretenden explicar el hecho de que algo único, inmutable, perfectamente simple, sea capaz de dar lugar a la realidad contingente e infinitamente variada en donde nos hallamos, ¿no? Por no decir que en este caso, pues Dios se entiende como algo que carece de ningún tipo de propiedad, más allá de esa unidad e inmutabilidad que obviamente se deriva del pensamiento de Plotino. Y bueno, pues esto es lo que diría él, ¿no? Sobre Dios.
El principio no es todas las cosas, sino que todas las cosas proceden de él. No es todas las cosas, no es ninguna de ellas a fin de poder producirlas todas. No es una multiplicidad a fin de ser el principio de la multiplicidad, porque el generador es siempre más simple que lo generado. Se ha producido la inteligencia, debe ser más simple que ella. Suponiendo que el uno sea todas las cosas, o bien será todas las cosas una a una, o bien será todas a la vez. Si es un conjunto de todas las cosas, será posterior a las cosas. Si es anterior a ella, será diferente de ellas. Si es simultáneo a ellas, no será su principio. Y es necesario que sea principio y por consiguiente que sea anterior a todas las cosas a fin de que todas vengan después de él. Y por otra parte, si es cada cosa una a una, cualquier cosa será idéntica a cualquier cosa. Todo se confundirá y no habrá ninguna distinción. Por tanto, el uno no es ninguno de los seres, sino que es anterior a todos los seres. Así pues, ¿qué es? La potencia de todo. Si no es, nada existe, ni los seres, ni la inteligencia, ni la vida primera, ni ninguna otra. Siendo la causa de la vida, está por encima de la vida. La actividad de la vida, que es todo, no es primera, sino que emana de él como de una fuente. Imaginad una fuente que no tiene origen, da su agua a todos los ríos, pero no se agota por ellos, permanece tranquila en el mismo nivel. Los ríos salidos de ella confunden al principio sus aguas antes de que cada uno tome su curso particular, pero ya cada uno sabe a dónde lo arrastrará su fluir. Aquí, pues bueno, está intentando explicar lo de la multiplicidad que hemos dicho. Imaginad también la vida de un árbol inmenso. La vida circula a través del árbol entero, pero el principio de la vida permanece inmóvil, no se dispersa por todo el árbol, sino que tiene su asiento en la raíz. Este principio proporciona a la planta la vida en sus manifestaciones múltiples, y él permanece inmóvil. No es múltiple y es el principio de esta multiplicidad. Aquí podemos ver también la paradoja de que la metafísica en la que se basa el cristianismo nos muestra a Dios en realidad como un ente absolutamente simple y por tanto realmente incompatible con las propiedades que los cristianos van a otorgarle posteriormente, como las famosas de la omnisciencia o la omnipotencia. Entonces, pues bueno, según la teoría de Plotino, nuestra mente es infinitamente más compleja que la mente de Dios, algo que, bueno, no parece coincidir demasiado con las proposiciones litúrgicas más conocidas, ¿no? Dios en realidad pues aparece en este caso reducido casi a una potencia aristotélica, con la salvedad de que el motor inmóvil aristotélico también es rechazado por los neoplatónicos debido a su desvinculación con el logos y a su inmanencia con respecto al mundo material. En realidad, Plotino lo que supone es una síntesis entre trascendencia e inmanencia, determinando la esencia de Dios como lo unitario e invariable y adscribiendo la pluralidad solo a sus manifestaciones. Entonces, cuando designamos a lo uno en su relación con el mundo como la fuerza más elevada, nos expresaríamos de forma impropia, pues nuestro entendimiento no alcanza para comprender un ente que carece de toda naturaleza y propiedad como sería Dios. Ojo que este es un argumento teísta muy recurrido también, el de la famosa incomprensión, que al final pues es un comodín muy fácil de utilizar ante pues, la aparente incoherencia de los principios o de los designios de Dios, pues simplemente decimos que nuestra limitada mente no puede comprenderlos y ya está. Aunque lo curioso es que en el caso de Plotino esto sucede al contrario, es decir, nuestra mente es tan compleja que no puede asimilar la simplicidad divina. Al final, pues esto nos lleva a abrazar nuevamente a Kant, a la doctrina kantiana y asumir pues que si algo no puede expresarse en el lenguaje en que nosotros nos movemos, que no es más que el de la razón, pues no debería merecer nuestra consideración en lo más mínimo. Así que si teóricamente no hay ningún modo de acceder al conocimiento de Dios, lo más lógico debe ser rechazar la tesis de su existencia y actuar como si no hubiera ningún Dios, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo actuamos los humanos con la realidad, como si fuera una especie de árbol que intentamos abrazar y que al no poder abarcarlo del todo, pues recurrimos a estos conceptos límites y a menudo contradictorios para tratar de poner en palabras lo que se nos escapa. Lo que en realidad no demuestra la necesidad de ningún Dios, sino, en última instancia, pues nuestra sumisión absoluta al lenguaje. Por esto Plotino pues sigue esforzándose en establecer alegorías donde Dios se nos aparece como la luz que lo ilumina todo y que sin mermar su presencia ni tener que ponerse en movimiento, pues logra crear un mundo alrededor de él. Al final, de la observación empírica de la luz, pues puede en cierta medida también justificarse esa variabilidad de la realidad que parte de un mismo fundamento, ¿no? Ya que la luz, cuando se arroja sobre las cosas,
sin perder su carácter de luz, alumbra esa diversidad, ¿no? Siendo, pues el alma el producto más inmediato de esta luz, de este Dios, que con respecto de él, pues actúa como principio receptivo y con respecto de la materia como principio activo y transformador de las cosas. Y paradójicamente, la materia no es concebida como una masa corpórea que existe al lado de lo uno, sino de hecho como algo incorpóreo o directamente inmaterial. Es decir, sí, la materia en esta doctrina se nos aparece como algo inmaterial. Ya está, no le des más vueltas. Solo es una nueva forma de desvalorizar su esencia, como anteriormente ya hizo Platón, de una forma pues análoga a la sustancia aristotélica. Esta materia presenta también una indeterminabilidad epistemológica, pero no porque sea la categoría originaria del resto, sino porque se identifica con lo absolutamente negativo, es decir, con el no ser. De hecho, con respecto a esa luz que representa a Dios, pues la materia vendría a ser simple y llanamente la oscuridad. Es por esto, fundamentalmente, que los neoplatónicos son llamados así, porque ellos vuelven a esa concepción de la materia como aquello que está vacío, fuente y origen de todas las problemáticas que presentaba la teoría de las ideas. Porque claro, pues si esta teoría no es capaz de explicar la multiplicidad del mundo material, pues el problema lo tiene dicha multiplicidad, no la teoría en sí mismo. Así de coherentes somos, pero bueno. Lo bueno de esta teoría es que explica lo negativo como mera ausencia y por tanto puede suponer un punto de partida para la teodicea que trata de justificar el famoso problema del mal, ya que si el mal es simplemente ausencia del bien, no podemos reclamarle a un Dios omnibenevolente el haberlo creado, simplemente ver en ese mal pues la degradación del mundo material en el que lo que Dios representa como sumo bien pues va desapareciendo. Claro, esto resulta un poco difícil de comprender o de conciliar con la idea de omnipotencia, porque nunca he oído de un poder absoluto que pueda degradarse bajo ninguna circunstancia, ¿no? Entonces, pues sigue pareciendo bastante simplista eliminar a la materia la propiedad de ser para así no tener que justificar la existencia del mal, ya que si el mal es inherente a lo material y decimos que lo material no existe, pues el mal tampoco existe, ¿no? Es decir, nos tapamos los ojos, pero bueno. Pues es curioso ver cómo el pensamiento antiguo rápidamente pasa con facilidad de un extremo al otro, ya que, pues bueno, mientras en las cosmologías anteriores se veía en el alma como uno de los otros muchos productos de la naturaleza, los neoplatónicos reducen toda la naturaleza a la medida en que es el alma. O sea, la naturaleza solo es real porque el alma la ilumina y le da esa realidad. Pero claro, cuando aplicamos este principio idealista a la interpretación de las cosas singulares, pues desaparece por completo la rigurosidad de cualquier investigación. Incluso el principio de causalidad aristotélico pues deja paso a la acción misteriosa e inconsciente del alma cósmica, al imperio de dioses y de demonios y a la armonía espiritual de todas las cosas que se manifiesta muchas veces en sucesos prodigiosos e inexplicables y que no merecen de un intento de relativizarlos o racionalizarlos. O sea que esto pues deja las puertas abiertas para todas las formas de la mántica, de la astrología, de las creencias en milagros, que afluyen a esta concepción de la naturaleza y el hombre pues aparece de pronto rodeado de fuerzas misteriosas y superiores. Y aprisionado, realmente. Pero bueno, pues este mundo creado por el espíritu... por un espíritu pletórico de almas, al final, pues sí, hace un círculo alrededor del hombre y nos limita por completo y nos muestra que una vez más, pues caímos esclavos de nuestra propia creación.